Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos estudiantes. Bueno, estamos aquí reunidos delante de un parlante, en este caso, para comentar un texto llamado La Enseñanza, escrito por dos autoras, Estela Cols y Laura Basabe, dentro de un libro compilado por Alicia Camiloni, llamado El Saber Didáctico, y la idea de este audio es leer un poquito juntos, es decir, recorrer algunos detalles, algunas características de este texto, acompañar la lectura con algunas palabras, a veces de explicación, a veces de aliento, a veces un poco para ayudar a desmadejar un poquito, desilvanar la trama de este texto que por momentos dice muchas cosas juntas en pocas páginas. Es lo primero que me gustaría decir de este texto. Es un texto muy intenso. Si bien está escrito en un lenguaje amable, en un lenguaje amigable, que no busca ser excesivamente oscuro ni excesivamente complicado innecesariamente, en cada párrafo dice muchas cosas, refiere a otros autores, está escrito en un registro que no es el registro narrativo, no es el registro del relato, sino un registro académico, y entonces, bueno, puede ayudar a recorrerlo un poquito juntos, ¿les parece? Así que vamos por el comienzo. Bueno, primero digamos algo sobre la estructura del texto. Este capítulo comienza con una introducción, en un segundo apartado titulado Recorridos conceptuales, hace una serie de afirmaciones acerca de la enseñanza, sería como una especie de marco teórico, aclara el sentido de ciertas palabras, comienza hablando sobre el término enseñanza, sobre lo que significa la didáctica, los elementos que componen una situación didáctica, sería como un pequeño marco teórico del artículo, y a continuación vienen los tres fragmentitos, los tres apartados, los tres capítulos, digamos, del texto, que contienen de alguna manera el mensaje original, interesante y más estructurado del texto. El punto número 3, el 4 y el 5 se refieren respectivamente, el 3 a la idea de que la enseñanza en algún momento dejó de ser una actividad espontánea y natural que realizan las personas en base a sus necesidades y que pasó a ser una institución social. Es decir, la enseñanza dejó de ser algo que hace la gente cuando le viene bien y pasó a ser algo que hace la gente en el marco de una organización social con instituciones destinadas a eso y reguladas a través de leyes, ustedes saben, currículum, diseños curriculares, etcétera, ¿no? Este es el apartado número 3. El siguiente, el cuarto, se refiere a la enseñanza en el marco de la escuela, es decir, a la enseñanza institucionalizada, porque la existencia de escuelas, instituciones específicamente destinadas a la enseñanza, que fue anunciada en el punto anterior, hace que la enseñanza tenga ciertas particularidades, y en este apartado, precisamente, lo que hacen las autoras es enumerar 8 características de la enseñanza en el marco de la escuela. 8 rasgos que tiene la enseñanza, los enumera, va diciendo en primer lugar, en segundo lugar, y por último llega al octavo, y repasa 8 cosas que la enseñanza, la enseñanza le suceden cuando sucede dentro de las instituciones. Y el siguiente apartado, fuerte de contenido, hace algo parecido en relación a la figura del docente y a las particularidades que tiene la enseñanza que realizan los profesores en las escuelas. Entonces también, de nuevo, enumera 5 o 6 rasgos que caracterizan a la enseñanza cuando está en manos de docentes en el marco de las escuelas. Después hay un pequeño apartado de reflexiones finales y vienen las referencias bibliográficas. Entonces, esta es la estructura del texto y en base a esta estructura lo vamos a ir recorriendo en los próximos minutos. Una de las primeras cosas que el texto plantea tiene que ver con la palabra enseñanza y su uso específico. Es decir, en la vida cotidiana uno dice todo el tiempo, si algo aprendí yo de la vida es, y entonces uno cuenta lo que aprendió, si algo me enseñó la vida, o uno habla de la enseñanza en términos vulgares y cotidianos, y las autoras comienzan por aclarar que cuando se habla de enseñanza aquí se está hablando de un fenómeno atravesado de cierta institucionalidad, atravesado de intereses sociales y políticos, si bien es algo intrínsecamente humano,
es algo que no sucede de manera, como decíamos, espontánea, etcétera, aunque también, pero la parte de la enseñanza que les interesa comentar a ellas no es la de la enseñanza espontánea que parte de las necesidades, sino la de la enseñanza organizada y sistemática de las escuelas. Es algo así como si nosotros dijéramos, la palabra inconsciente se usa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué inconsciente? ¿Por qué cruzaste la calle de esa manera? Podríamos decir. Sin embargo, cuando un psicoanalista dice inconsciente, la palabra inconsciente significa otra cosa, ¿no es cierto? Tiene que ver con cierta forma de entender la mente humana. Entonces la palabra inconsciente es un término específico del psicoanálisis y la palabra enseñanza, acá, es un término específico de la didáctica. Entonces estas autoras comienzan definiendo a la enseñanza de una manera muy general, ¿no? El intento de alguien de transmitir algo a otra persona. Hay alguien que quiere transmitir algo, hay algo que va a ser transmitido o intentado de ser transmitido, y hay otra persona a la que se le va a querer transmitir algo. Uno podría decir que es sencilla esta definición, hasta banal, hasta evidente, ¿no? Se cae de maduro, claro. Enseñar es que lo que sabe uno después lo sepan dos, como se puede leer en otro texto que suele leerse mucho en Didáctica 1 de Daniel Feldman. Siempre hay tres elementos en la enseñanza. Esto se plantea al principio, pero ahí empiezan a hilar más fino y observan, por ejemplo, que a diferencia de otras situaciones en las que hay tres elementos, por ejemplo, el acto de entregar algo a alguien, en el caso de la enseñanza no es tan evidente que para enseñar haga falta algo enseñable y haga falta un destinatario. Si yo digo voy a dar, queda vacía la frase. En cambio, si yo digo yo voy a enseñar, me dedico a enseñar, la frase no parece tan vacía. No parece que fuera imprescindible aclarar. Entonces se detienen mucho en esta idea de lo intencional. Hay dos palabras que se pueden subrayar acá, que son la palabra intencional, intención, y la palabra intento. Intención hace referencia a la voluntad de que la enseñanza produzca como efecto un aprendizaje que deje una huella en el conocimiento del otro. La palabra intento, en cambio, aunque es parecida a intención, hace referencia a algo distinto. Se refiere a que no sabemos cuál va a ser el destino de ese intento. El intento puede ser fallido. Lo que tratamos de enseñar puede ser que la otra persona o las otras personas no lo aprendan. Y por eso, aquí lo que se dice es que la enseñanza no necesariamente logra producir un aprendizaje, y lo que la define no es que ese cometido se logre, sino en la existencia de un propósito, de una intención, de una voluntad, de un compromiso. Aunque suene bastante evidente que después de la enseñanza viene el aprendizaje, bueno, sabemos que no siempre viene el aprendizaje, a veces sí, a veces no, a veces los alumnos aprenden cosas distintas de las que los profesores querían enseñar. Lo que se subraya acá es que, por supuesto, esa relación existe, es deseable, es una relación más compleja de lo que parece a simple vista, y ellas rescatan esta expresión típica de las materias introductorias al asunto de la enseñanza, que es la de cierta dependencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Es difícil pensar una sin la otra, pero es peligroso pensar que la consecuencia de una siempre es la otra, ¿no? Retoman, decía de Fenstermacher, el concepto de la dependencia ontológica entre ambas palabras, ¿no? Dependen entre sí para existir. Lo ontológico es lo que tiene que ver con la existencia, ¿no? Después, cuando yo corrijo exámenes de mis estudiantes, a veces ponen dependencia odontológica, y no es así. Lo voy aclarando de antemano. La referencia a la enseñanza que hacen estas autoras desde una idea de mediación o desde un concepto mediacional, y que la relacionan con el concepto de estudiantar, creo que hace referencia, y esto es interesante de pensarlo, a cuestionar esa idea de causalidad. Si yo pienso que mi enseñanza, mis acciones de enseñanza, por ejemplo, hablar, por ejemplo, escribir en el pizarrón, por ejemplo, dictar, por ejemplo, mostrar una peli,
Bueno, son todas cosas que yo hago buscando que los alumnos aprendan cosas. Si yo pienso que esa relación es directa, que cuando yo hago cosas destinadas a promover aprendizajes, los aprendizajes suceden, esta es una concepción en la cual sí hay una causa y un efecto que explican el aprendizaje a partir de la enseñanza. En cambio, en un modelo más mediacional, lo que se considera que explica el funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje no es tanto lo que hace el profesor, sino lo que el profesor le pide a los alumnos que hagan. Entonces el profesor le pide a los alumnos que escriban, les pide que lean, les pide que jueguen, les piden que respondan preguntas, les piden que formulen preguntas, y es el compromiso de los propios alumnos en esa tarea encomendada por el profesor lo que contribuye también fuertemente a que pase algo, a que algo adentro se les mueva, a que aparezcan nuevas formas de pensar, de sentir, de disponerse, ¿no es cierto? Las definiciones de enseñanza que comentábamos recién, que lo que sabía uno lo sepan dos, que alguien le transmite algo a alguien más, etcétera, son definiciones muy generales que las autoras llaman genéricas, y hay una distinción valiosa aquí entre las definiciones de la enseñanza, que son muy genéricas, o sea, que hacen referencia a la existencia de estas tres puntas del triángulo, ¿no? Un profe, uno o más alumnos, un contenido, un conocimiento a ser transferido, transmitido, entregado. Las diferencias de definiciones a las que se van a llamar elaboradas y que no definen en realidad a la enseñanza, sino que definen una manera de pensar lo que sería una buena enseñanza, porque no todo el mundo, por supuesto, está de acuerdo en lo que significa enseñar bien. Entonces, las definiciones generales de la enseñanza son todas bastante parecidas entre sí. Las definiciones específicas, las definiciones elaboradas de la enseñanza, que no son definiciones de enseñanza, sino que son puntos de vista sobre la buena enseñanza, son todos muy diferentes entre sí. Bien, hasta aquí esta especie de marco teórico. No son estas todas las cosas que las autoras dicen, pero subrayo estas como un punto de partida para comprender lo que va a decir en los siguientes tres apartados, que son los que realmente plantean hipótesis, ¿no? Y la primera hipótesis que nos va a plantear el texto, en el apartado titulado "De una actividad natural espontánea a una práctica social regulada", fíjense, de a, ¿no? Está hablando de un cambio en el mundo de la enseñanza. Un cambio que toma como punto de partida la enseñanza como una actividad humana, entre personas, más o menos espontánea. Espontánea significa que se realiza cuando es necesario, que se realiza cuando pinta, cuando da. Y el punto de llegada de este cambio es la enseñanza entendida como una institución que es la institución escolar, pero que es la institución sistema educativo, y que es la institución rodeada de palabras institucionalizadas, procedimientos institucionalizados, ¿sí? La enseñanza dejó de ser un mecanismo de supervivencia inmediato para resolver problemas y pasó a ser parte, diríamos, de la identidad de los pueblos, ¿no? La escuela, aunque a nosotros nos parezca que existió desde que existe el mundo, es un invento bastante reciente, ¿no? Los historiadores de la educación lo cuentan muy bien, pero hay sistemas educativos desde hace poquito tiempo en tiempos históricos, ¿no? Desde principios del siglo XIX en Europa, desde más bien fines del siglo XIX o mediados en América. Y en sus orígenes, el sistema educativo se tomó muy en serio esto de que la enseñanza se convirtiera en una institución humana, y se volvió claramente un instrumento del Estado, ¿no es cierto? Por eso el texto subraya mucho esta relación entre la educación y el poder, esta idea de que la enseñanza que se da en las escuelas no es una enseñanza neutral, no es una enseñanza ingenua, sino que siempre tiene por detrás un trasfondo político, un proyecto. De alguna manera la enseñanza no está destinada solo a mejorarle la vida a las personas, sino también, y esto lo dicen muy hermosamente estas autoras, no solo a mejorar la vida de las personas, sino también a pensar en los destinos de las sociedades y de las naciones, ¿no? Lo dicen literalmente así: la enseñanza contribuye a formar un tipo de hombre y un tipo de sociedad, ¿no?
hay un ideal detrás del cual se supone que se educa, se enseñan ciertas cosas y no otras, y esta selección responde a principios filosóficos que están basados en cierta base política, ¿no es cierto? Ahí está el recupero de cierto desarrollo del filósofo irlandés Kieran Egan, que plantea cómo los sistemas educativos a lo largo del tiempo se han orientado a distintos fines o se han gestionado a la luz de distintas preocupaciones, ¿no? Y una de esas preocupaciones es la de formar al ciudadano y al trabajador. Después habla, por supuesto, del cultivo académico y del desarrollo personal del sujeto. Y para cada uno de esas metas o de esos principios lo relaciona con grandes pensadores del siglo XX, ¿no? Un lindo ejercicio, pienso yo, es el de pensar qué significa hoy pensar la enseñanza, cuáles son los valores sobre los que se apoya el acto de enseñar, los valores compartidos, ¿no? Creo que es un ejercicio interesante. En el apartado titulado La escuela, la enseñanza en la escuela, digamos, estamos en la página 10. Fíjense ustedes que empieza diciendo, en primer lugar, la escuela es un espacio social especializado. Después dirá, en segundo lugar, se enseña de un modo descontextualizado. Va a ser una enumeración de cosas que en principio pueden parecer más o menos obvias, ¿no? Qué sé yo, que se separa el tiempo en ciclos, primer grado, segundo grado, tercer grado, que están delimitados los roles del docente y del alumno. Y, obvio, dirán ustedes, ¿no? Más vale, uno es el docente y otro es el alumno. Sin embargo, a partir de estas cosas que en principio podrían parecer obvias, estas autoras lo que hacen es construir algunas interpretaciones sobre la razón por la cual estas cosas se dan de esta manera en las escuelas, que no, insisto, no tienen nada de natural, podría ser de otra manera, y además los efectos que estas decisiones sobre la estructura de la institución tienen sobre la enseñanza. No es lo mismo enseñarle a un grupo que enseñarle a un solo alumno. No es lo mismo enseñar guiándose por diseños curriculares que enseñar guiándose por las necesidades inmediatas que los alumnos tengan para sobrevivir o para pasarla bien, ¿no? Entonces, bueno, el primero de los puntos en el que se detiene sobre cómo es la enseñanza en la escuela, subraya que se trata de un espacio social especializado. A mí me gusta preguntarme, ¿de dónde salimos cuando entramos a la escuela? ¿No? Me lo pregunto después de escuchar una bella conferencia de Jorge La Rosa en internet que se llama Abecedario Pedagógico. Como que uno en la escuela vive un tiempo que está separado del tiempo común, especialmente, y que la propia palabra escuela, esto no aparece en el texto, pero lo podemos agregar, la palabra escuela viene de una palabra griega, skolé, que significa tiempo libre. Podríamos verlo también como tiempo separado, o como dicen las autoras, un tiempo diferente del tiempo de todos los días, en el que nos metemos en un lugar diferente del lugar de todos los días. ¿Y para qué sirve ese tiempo? ¿Y para qué sirve ese lugar? Para enseñar y para aprender. Y solo para eso, y nada más que para eso. Y la verdad es que no hay otro lugar que la escuela en el que pase eso. Entonces es interesante subrayar cómo la escuela logra realizar tareas de enseñanza gracias a que se le separa un espacio y un tiempo para hacerlo. Traten, señores maestros, señoras maestras, de enseñarle a sus hijos, a sus sobrinos o a sus nietos de la misma manera que le enseñan a sus alumnos en la escuela. Es bastante difícil. En tiempos de pandemia por coronavirus, creo que todos estamos experimentando la utilidad de que la escuela sea un espacio social especializado. El segundo punto en el que se detienen las autoras es este carácter descontextualizado. En la escuela no se enseña para algo, se enseña a secas, se enseña. Yo no enseño los anticiclones o las células o las fronteras entre los países o los recorridos de los ríos por alguna finalidad específica, ni teniendo los ríos delante que me están pidiendo que los entienda y los nombre. Los ríos están del otro lado del mundo y lo que yo hago es enseñar de una manera separada de el contexto de producción y de uso de esos conocimientos. No se parte necesariamente de un interés original del alumno
sino que se parte de un programa y a partir de ese programa se construyen intereses. Entonces, mágicamente todo el mundo pasa a estar a mano y esa descontextualización, aunque a primera vista pueda parecer una especie de cosa artificial, ¿no? Pasa a estar a mano el mundo, digamos, nos lo pone delante, ¿no? La tercera característica que señalan las autoras, y vuelvo un poquito sobre lo de la descontextualización, porque conversando sobre este texto en clase, ha sucedido a veces que algunos alumnos dicen el saber escolar es descontextualizado porque el río del cual estamos hablando está lejos y entonces es descontextualizado, o porque la Revolución Francesa sucedió hace mucho tiempo y entonces hablar ahora de la Revolución Francesa es descontextualizado. No es ese el sentido de lo descontextualizado. Las cosas pueden estar lejos en el tiempo y en el espacio, o cerca en el tiempo y en el espacio, y de todos modos la escuela las descontextualiza con el propósito de inmovilizarlas, ponerlas sobre la mesa, mirarlas en todos sus costados, desapegarse un poco de la opinión y poder mirarlas desde una mirada científica, estética, artística o la que corresponda a la materia en cuestión, pero nosotros podemos estudiar a partir de cosas de la vida cotidiana y mirarlas descontextualizadamente. No tiene que ver con que las cosas, insisto, hayan sucedido hace mucho tiempo o estén del otro lado del planeta, sino con el modo de mirarlas, ¿sí? Bueno, el siguiente punto tiene que ver con la segmentación del tiempo en ciclos. Y ahí, primer grado, segundo grado, fíjense cómo es una escalerita temporal el sistema educativo, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, terciario, primer grado, segundo grado, tercer grado. Se han hecho muchas analogías entre esta segmentación del tiempo en ciclos y los tiempos de la fábrica, por ejemplo. En fin, es una característica que hace que el tiempo se perciba de una manera particular, ¿no? A diferencia del tiempo a demanda que se vive en el mundo familiar, el tiempo escolar se segmenta no solo en el tiempo largo, sino también en el tiempo del día, dividiendo las materias por horas, la clase, el recreo, ¿no? Y asimismo habla en el siguiente punto de otra delimitación, que es la delimitación de los roles del docente y el alumno, ¿no? Como roles asimétricos y no intercambiables, dice. Creo que esta delimitación merece una aclaración. Después, en otro lugar del texto, dice que esa asimetría no tiene que ver con que uno sabe y el otro no sabe, aunque así sea también, o con una relación de poder porque uno toma más decisiones que el otro, aunque así sea también muchas veces, sino que la asimetría tiene que ver con una cuestión de intenciones, de roles que se juegan y de propósitos, ¿no? Porque el docente se plantea propósitos de tipo pedagógico respecto del alumno, pero el alumno no se plantea propósitos pedagógicos del tipo del docente, y la delimitación tiene que ver con eso. Ahí es donde funciona la asimetría como un camino que va en una dirección y no en la otra. Suele decirse, lo dice Freire además, no es que suele decirse, que todos enseñan y que todos aprenden en el aula. No obstante, eso que es una declaración de principios del orden ético, eso que tiene que ver con valorar la humildad del docente que no ejerce autoritarismo a partir del lugar en el que se lo pone institucionalmente, no significa que los roles se confundan entre sí, ¿sí? El docente aprende porque siempre aprendemos cuando hacemos cosas, pero no se trata del tipo de aprendizaje del alumno, que es un aprendizaje escolar, que parte del estudio, que parte de esta cuestión descontextualizada, traída a partir de un programa, ¿no? El docente no es ese el aprendizaje que hace, y sí el alumno. El punto que a continuación se desarrolla es el de la situación colectiva en la que la escuela enseña a muchos juntos al mismo tiempo, ¿no? Lo grupal y la grupalidad es objeto en el texto de algunas reflexiones interesantes en las que se cita a algunos especialistas de la didáctica grupal como Souto. En fin, se construye alguna reflexión respecto de este carácter simultáneo de la enseñanza, ¿no? Y que es algo que se inaugura allá lejos y hace tiempo, en el 1600 y pico, en la Didáctica Magna de Comenius, Entonces,
esta idea de la situación colectiva condiciona a la enseñanza, y en este apartado se comenta brevemente esto. Hay luego una referencia a la estandarización de los contenidos. ¿Qué significa estandarizar? Realizarlo de acuerdo a un estándar, o sea, a un modelo. En la escuela en la que yo hice la primaria se me enseñó teoría de conjuntos, algo que ya no se enseña. Y al mismo tiempo, en todas las demás escuelas se enseñaba la teoría de conjuntos. Y después en algún momento se dejó de enseñar la teoría de conjuntos porque se decidió que no era la manera más apropiada de enseñar dentro de ese campo de conocimiento, y simultáneamente en todas las escuelas dejó de enseñarse teoría de conjuntos. Y lo mismo pasó en la secundaria con los logaritmos, y lo mismo pasa cada vez que hay reformas curriculares. Y un funcionario, digamos, que organiza el sistema educativo puede sentirse cómodo en la idea de que en todas las escuelas pasen cosas parecidas, y aunque sabemos cuando las miramos de cerca que las cosas que pasan en las escuelas no son siempre ni iguales ni demasiado parecidas, esta estandarización estructural, formal, tiene que ver, por supuesto, con que la enseñanza tiene lugar en las escuelas, y que es una institución social y no una acción espontánea, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, a la razón de esta enumeración. El siguiente punto, que seguramente a los estudiantes les resulta muy familiar, es que la escuela evalúa. Lo dice con una expresión más técnica, dice certifica la posesión de saberes ante diversas agencias sociales por medio de diplomas. Fíjense que la manera de decir evalúa de una manera más extensa, no dice simplemente evalúa, dice certifica la posesión de saberes. Fíjense que la certifica significa algo así como un escribano que viene, mira y pone la firma de que eso está ahí, ¿no? No se trata de la pregunta pedagógica del maestro que surge de su curiosidad, de su honesta curiosidad por saber si efectivamente su enseñanza produjo efectos, movilizó, llegó al corazón del alumno, sino que es la actitud más escribanil, más burocrática, de ver si aquí pasó lo necesario o lo mínimo suficiente que tenía que pasar como para darle permiso al alumno de que si estaba en tal nivel pase al siguiente, ¿no? ¿Y ante quién se certifica? ¿Es el propio profesor el que necesita a ciencia cierta saber si su alumno puede dar cuenta de ciertos saberes? En el nivel ético sí, pero en el nivel más institucional, el profesor está representando, acá dice, el interés de ciertas agencias sociales. Y esas agencias sociales se supone que son las instituciones de la sociedad que están relacionadas con los saberes que la escuela enseña y que están relacionadas con los intereses que guían la tarea de la escuela, ¿sí? El Estado, los espacios en los cuales las personas se comunican, los medios de comunicación también, en fin, existe un Ministerio de Educación, una Secretaría y todo tipo de instituciones específicamente educativas, pero incluso estos saberes, si bien se certifican formalmente ante instituciones vinculadas con el sistema educativo, están atravesados, como decíamos antes, de miradas sociales, de intereses políticos, etcétera, ¿no? Y finalmente el apartado concluye haciendo una reflexión sobre cierta uniformidad vinculada un poco con la situación colectiva y la estandarización de los contenidos, y enseguida pasa al siguiente apartado que se titula La enseñanza y el docente. Un apartado en el cual va a analizar desde la perspectiva del profesor una serie de rasgos de la enseñanza cuando sucede adentro de un aula. En este punto, el texto recurre de nuevo a la enumeración y entonces nos va a ir haciendo recorrer 5 o 6 puntos en los cuales, de alguna manera, la acción del profesor adquiere estas características particulares. La enseñanza, comienza diciendo, está a cargo de alguien que vive su propia vida, que actúa conforme a las energías que lo mueven como sujeto de la biografía propia, pero que además es un actor social,
¿sí? Entonces el tiempo del maestro es un tiempo complejo, porque al mismo tiempo que vive su propio tiempo, vive el tiempo de su grupo y el ritmo que el grupo le pone a la vida escolar, y vive también los tiempos institucionales, no solo porque están segmentados, sino porque las instituciones tienen su propio ritmo de respiración, ¿no? Y comienza hablando de las finalidades pedagógicas. Primer punto que toca, primer punto que profundiza es esta intencionalidad. Recién, en el marco teórico del artículo, había planteado la idea de intención y la idea de intento, y también había hablado brevemente de la asimetría, diferenciando los roles del maestro y del alumno. Bueno, fíjense ahora como cuando habla de las finalidades pedagógicas plantea que esta intencionalidad, es decir, yo estoy enseñando esto en el pizarrón en este momento porque quiero producir tales efectos en los alumnos y porque esto se fundamenta en cierta valoración de este conocimiento, que ahí reside la simetría. El alumno no tiene finalidades dirigidas al docente y el docente sí al alumno. Y sin embargo, nos dicen las autoras, la enseñanza no es tan directa como ya lo dijimos antes cuando cuestionábamos esta concepción causal de la enseñanza y el aprendizaje. Ellas dicen literalmente, la enseñanza es algo que se irradia, sus efectos son diversos, a largo plazo, escurridizos. Mira qué palabra tan precisa para hablar de los efectos de la enseñanza. Tiene efectos escurridizos. Uno enseña y después no está muy seguro de qué sucede. Las grandes finalidades del currículum que se enuncian, dicen ellas, ¿no? Objetivos de tercer grado, que los niños logren tales y cuales cosas, ¿no? Estas ideas tienen que conjugarse, interpretarse, la vida institucional pone a esas ideas en una situación. Muchas veces los maestros piensan que tener que seguir el currículum, tener que hacerle caso a los diseños curriculares y muchas veces los libros de lectura que se utilizan en la primaria, especialmente los libros que ya son más que de lectura, ¿no? Los libros de trabajo escolar, muchas veces se promocionan y se venden diciendo respeta el currículum, ¿no? Este libro trabaja los contenidos del currículum, a veces mata la creatividad o va en contra de una enseñanza que surja de los propios intereses de los alumnos. Bueno, más allá del dilema filosófico que reposa ahí, uno podría pensarse, por ejemplo, en situaciones más específicas y más cercanas. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, el proyecto del gobierno de la ciudad que se proponía cerrar todos los profesorados, el proyecto que se conoció como Unicaba, era una política curricular. ¿Cómo se piensan las intenciones de un docente o de una institución que vive su tarea, por ejemplo, como un acto de resistencia a las políticas también curriculares de un Estado definido en ese momento, en estas circunstancias, como neoliberal, por ejemplo? Es más complejo de lo que parece, ¿no? La relación entre currículum y docente, la relación entre intenciones y finalidades pedagógicas declaradas a nivel político e intenciones y finalidades pedagógicas plasmadas en el aula. Ahí hay un libro muy bonito de Flavia Terigi que se llama Currículum, itinerarios para aprender un territorio, en el cual se plantean ciertas hipótesis sobre cómo funciona esto de currículum aula, ¿no? Y que vale la pena profundizar. Bueno, una siguiente cuestión que se plantea es la de la acción del docente siempre en el encuentro con otros, siempre en la grupalidad, como una relación que es comunicativa, como una relación en la cual suceden cosas, ¿no? Históricamente, pensar al docente es pensarlo en relación a un grupo de alumnos. Pensar al docente es pensarlo en relación a un grupo de colegas, pensar al docente es pensarlo en relación a las demandas sociales, es pensarlo en reuniones de padres. Es decir, siempre hay otros delante y otros al lado. Y esta característica del rol docente contrasta con la visión que se suele tener de los docentes, ¿no? Pensemos en Merlí, por ejemplo, ¿no? En este profesor de la serie de televisión Merlí, que casi siempre, si se encuentra con otros, es para pelearse nomás, pero de una mirada bastante individualista, ¿no? del docente. Y la acción de los docentes en las escuelas, por lo menos, es casi siempre una acción profundamente marcada por la grupalidad, ¿no? El siguiente punto que las autoras plantean en relación al trabajo de los profesores en las escuelas es el que los define como mediadores.
es una palabra interesante. Hace un minutito habíamos hablado del docente como mediador en el sentido del enfoque mediacional, es decir, el docente no enseña y eso produce por sus acciones un aprendizaje en el alumno, sino que el docente le pide a los alumnos que realicen ciertas tareas, los alumnos las realizan y en realidad es la propia acción del alumno la que lo ayuda a aprender. Aquí la palabra no es mediacional sino mediador y está haciendo referencia a otra cosa distinta. Está haciendo referencia a que el docente está mirando dos cosas a la vez. Está mirando al estudiante y está mirando al mundo. Y por eso es un mediador. Porque está en el medio de los alumnos y de ese bagaje de cultura, de saberes, de conocimientos que quiere acercarle a los alumnos. Y en ese punto se dice que el docente es un mediador o un mediador cultural, ¿no es cierto? Hay mucho para decir, y lo diremos en otro contexto, acerca de a qué nos referimos con el mundo, qué es este bagaje común de lo público, de lo de todos. Se podría pensar largamente, pero en principio aclaremos la diferencia entre pensar el enfoque mediacional relacionado con esta idea de estudiantar, de que es la propia actividad del alumno la que produce en todo caso una energía de aprendizaje, diferente de esta idea del docente como mediador entre los estudiantes y determinados saberes, ¿no? Que está en el medio. El triángulo didáctico lo dibuja bien, ¿no? Está el docente en una punta y si sigue una línea se encuentra con el alumno y si sigue la otra línea se encuentra con el conocimiento, ¿no? Y él está ahí en el medio, es una especie de árbitro, una especie de traductor, una especie de, ¿no es cierto?, de acompañante de los alumnos hacia el mundo del saber y de traidor del saber hacia el mundo de los alumnos. Dicen además las autoras que esos saberes que tiene el docente por un lado no son saberes privados, son saberes públicos, ¿no? Forman parte, dice, utilizando una palabra de una manera interesante, dice, forma parte del capital emocional, intelectual y técnico de una sociedad. Me gusta que utilicen la expresión capital emocional y además unos cuantos años antes de que esta palabra se empiece a utilizar como baratija de ciertas pedagogías muy mercantilizadas sobre la emocional y todo eso. Qué interesante que ellos utilicen la palabra emocional y relacionada con la escuela de esta otra manera, ¿no? También dicen, con respecto a esta idea del docente como mediador, que si el docente tiene de un lado el saber y del otro lado los alumnos, y él es una especie de traductor, es el que entrega, es el delivery, si se quiere, que esto puede ubicar al profesor en una posición un poco externa a ese saber que enseña, ¿no? Como si él fuera el mensajero y no tuviera nada que ver. Y eso, bueno, lo plantea como una cosa contrafactual, ¿no es cierto? Está claro que los profesores no enseñamos cosas ajenas, sino que enseñamos desde nuestro propio saber y desde nuestra propia relación con las cosas. Y esto significa también que planificar la enseñanza no es solo ordenar las piezas de un conocimiento ajeno para entregárselo a otro ordenadamente, sino que enseñar es también revisar la propia relación de uno con el conocimiento, ¿no? Dice a continuación el texto que el profesor no se encuentra para nada con una situación ordenada, con una situación prolijita, con una situación simple en la que la enseñanza responde a este estereotipo del que yo recién hacía referencia del delivery. Mira, te traje este conocimiento, acá lo tenés. Sino que tiene lugar la enseñanza en una situación permanentemente cambiante, compleja, en la que uno se encuentra con cosas inesperadas, en la que hay líos de todo tipo. Ellos dicen un trasfondo de tensiones, y citan a Hernani Lampert, ¿no?, que dice que el docente se enfrenta siempre a dilemas prácticos. En otro texto, Lampert dice que los docentes aprenden más a convivir con los problemas que a solucionarlos, y que permanentemente negocian activamente entre intereses contrapuestos, ¿no? Esto lo dicen en un texto de José Jimeno Sacristán, llamado Saberes e incertidumbres sobre el currículum. Pero de alguna manera, esta especie de surfista que es el docente, que está sobre la ola de un mundo siempre algo turbulento, algo inesperado, en el que nunca está del todo seguro, ¿no? Y sería peligroso que estuviera seguro porque está trabajando con gente, ¿no?, y no con materia prima.
Entonces es también una característica del trabajo de los docentes, ¿no? Los docentes dicen, disponen de un importante acervo de conocimientos, creencias y teorías personales a través de las cuales interpretan y dan sentido a las situaciones cotidianas. Es decir, el docente no tiene en la cabeza la foto limpia del diseño curricular, la foto limpia del método de enseñanza, el plan impoluto de su planificación didáctica con los pasos a seguir. Lo que tiene en la cabeza es una maraña bastante desordenada que está hecha de todas esas cosas y también de las maneras en las que él mismo interpreta, siente, es afectado por todas esas cosas. Por eso vive la experiencia de enseñar como una experiencia compleja, un poco turbulenta. Me parece interesante que estas autoras rescaten esto también, ¿no? Porque muchas veces la enseñanza se describe a través de cuadritos, triángulos, fórmulas, de una manera muy aséptica, como si enseñar fuera una tarea sencilla, una tarea transparente en la cual docente, conocimiento y alumno se encuentran en una transacción más o menos indiscutible, en una transacción más o menos abarcable, y no es tan así, ¿no? Y en este punto hacen una distinción que creo que es interesante, ¿no? Distinguen entre los aspectos a los que podríamos llamar didácticos, dicen, y que tienen que ver de una manera muy directa con cómo yo miro la situación de enseñanza y la situación en la que el alumno aprende, y lo distinguen a esto, a esta preocupación puntualmente en la relación pedagógica, de una esfera, dicen, que podríamos llamar organizativa, que tiene que ver con el sostén de un encuadre de trabajo, a cierta gestión de la clase, a definir tiempos, a plantear reglas de juego, ¿no? Entonces hay un punto de anclaje en esta parte administrativa en la que muchos docentes se apoyan, y hay un punto más inaprensible que pone las patas en lo didáctico propiamente dicho, ¿no? Me gustaría concluir leyendo la frase final del texto, que es una frase hermosa e inspiradora. Dice así: para quienes trabajan como enseñantes, la complejidad de la enseñanza es una vivencia cotidiana, aunque no siempre evidente. Muchas veces es a través de sus fallos que se pone de manifiesto, en el fracaso escolar, en la deserción, en la indisciplina o la apatía de los alumnos más refractarios, en el malestar por nuestra respuesta pobre a una pregunta interesante de un alumno, en cada ocasión en que a pesar de todos nuestros esfuerzos la cosa no funciona. Dicen que en todas estas situaciones nos damos cuenta lo compleja que es la enseñanza, ¿no? Y finalizan diciendo, también en aquellas otras en que una propuesta resulta desbordada por mejores logros que los previstos, o cuando suscitamos el asombro, la curiosidad, la confianza, cuando el aprendizaje finalmente llega, y cada día en la proeza de asegurar el encuentro de un grupo de aprendices con el mundo circundante, el heredado y el mundo por crear. Porque no todo se cierra y porque no todo está cerrado, ¿no? Agrego yo. Bueno, espero que este recorrido de unos pocos minutos por el texto de Basabe y Coles, titulado La enseñanza, les dé ganas de leerlo más y mejor, les dé ganas de profundizar, les dé ganas de formularse nuevas preguntas a partir del texto. Les mando un gran abrazo y un saludo desde aquí.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.